Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a este su programa El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre me encuentro con mi querida amiga, colega y periodista Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, ¿lista para este capítulo? ¿Tú cómo estás? Muy interesado porque sabes que es particularmente el tipo de temas que me interesan. Así que cuéntanos un poco qué determina la justicia argentina, qué es lo que está pasando, califica como periodismo o es espionaje. Danos un poco de contexto, Dolo. Sí, mira, la justicia de Argentina desestimó este miércoles una denuncia de espionaje. Esta denuncia fue presentada semanas atrás por el gobierno de Javier Milei contra dos periodistas del canal Todo Noticias y que derivó en una decisión del Ejecutivo de bloquear durante 10 días el acceso de estos trabajadores de prensa acreditados a la sede del Ejecutivo. Según esta resolución judicial, difundida también por el mismo medio, por Todo Noticias, el juez federal Ariel Lijo archivó la causa iniciada con la denuncia que presentó la Casa Militar, que es el órgano encargado de la seguridad del presidente, contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, tras la emisión de un informe grabado con lentes inteligentes y que mostraba pasillos y algunas oficinas en el interior de la Casa Rosada, que es la sede de gobierno. Este fallo indicó que no se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la nación o de los funcionarios del Poder Ejecutivo que ahí se desempeñan. Y el juez expresó en el escrito que los lugares que se mostraron en ese informe televisivo eran accesibles a través de Internet. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa que Javier Milei denuncia que se comparten los espacios de esta Casa Rosada a través de estos lentes inteligentes, pero realmente pues dice, bueno, es que estos espacios se pueden incluso conocer a través de geolocalización digital y también que hay plataformas audiovisuales. Y es aquí donde, tras la denuncia, el gobierno decide bloquear el acceso de los casi 60 periodistas acreditados a la Casa Rosada, y este estuvo cerrado por una semana, que presenta una medida básicamente sin precedentes para la historia reciente del país. También es importante resaltar que las posturas del presidente Javier Milei fueron bastante hostiles hacia los periodistas y expresó, y me permito citar, no odiamos lo suficiente a los periodistas, y añadió, ser corruptos y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas tendrán que entender que no están por encima de la ley. Esto, pues, además de una postura tan intransigente, Ricardo, ¿qué contexto nos puedes compartir? ¿Qué está sucediendo? Retomando un poco la pregunta inicial, ¿tú lo consideras como espionaje o si hay algún hostigamiento? Por supuesto que se percibe en las declaraciones del presidente Javier Milei. Bueno, primero a decirle a la audiencia que no es la primera vez que el presidente de Argentina se refiere así al oficio, al periodismo. En 2018 insultó a Tercita Frías, en 2023 amenazó a Facundo Pastor, en marzo del 2024 hubo una intervención y cierre operativo de la agencia Telam. En el mismo año hubo unas declaraciones desafortunadas en donde acusaba a periodistas por diferentes tipos de discursos, calificándolos como ensombrados. En mayo de este año, la denuncia por espionaje, ¿no? Es muy interesante para platicarle un poquito más de la audiencia. Lo que hizo TN Noticias fue conseguir unos lentes que además tienen una cámara y pasaban por los lugares que son públicos del Palacio Rosado hacia una videoconferencia, hacia una sala de prensa. Lo que intentaban los periodistas era reflejar lo que ocurría todos los días en el Palacio Federal de Argentina. Y como lo dijiste muy claramente, eran imágenes que ya estaban expuestas, eran lugares que se supone que son públicos. Los lugares en donde se grabó esta información se pagan con el dinero de a los propios reporteros a los que denunciaron. Es así de grave lo que está ocurriendo, que afortunadamente se desestima esta denuncia. Es un triunfo, no solo
para los periodistas en general, para la libertad de expresión, para el acceso público a los recintos que se financian con nuestros impuestos. Personalmente considero que quien debe de entender que no está sobre la ley es él, porque este es un acto por encima de la ley. A él, ¿qué le preocupa? ¿Qué es lo que ocurriría dentro del Palacio Rosado para que los periodistas no podamos hacer nuestro trabajo en un edificio que se paga con nuestros propios impuestos? Esto es una desfachatez total. También comentar que ya ha habido advertencias, particularmente de Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Señalaron el deterioro del clima para ejercer el periodismo en un contexto en el que en la región entera ha habido complicaciones, no solo en Argentina. Estados Unidos también ha sido un nido de conflictos. Recordemos cuando Donald Trump, bueno, voy a usar una mala palabra, ¿no? Pero le dice piggy o cerdita a una periodista por preguntar sobre la falta de liberación de información de los archivos Epstein, que otra vez hay que recordarle a la audiencia, falta el 53% de esa información. Entonces, desde mi perspectiva, Dolo, lo que está pasando es un intento de gobiernos autoritarios por demeritar el oficio en primer lugar. Por eso yo no confío mucho en las personas que desacreditan el periodismo desde estas áreas, ¿no? Desde intentar hacer descalificaciones o físicas o sin sustento a nuestro trabajo. Porque estamos pasando por un periodo bastante complejo. Evidentemente, estos gobiernos que están teniendo pues debilidad en sus espacios electorales, que están siendo señalados por corruptos, que construyen desde otras realidades, pues todo esto que en realidad únicamente tiene que ver con el que no se publicite la información, que tiene que ver con la falta de protocolos para ejercer el periodismo. Bueno, en ese afortunadamente regresó mi querida Dolo. Oye, Dolo, bueno, estaba yo justo hablando sobre el deterioro de la práctica política y su correlación en estos sistemas de estar dañando a la prensa, de estar mencionando que la prensa es corrupta, que la prensa es mala, que cuando no están viendo hacia adentro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás ocultando? ¿Por qué estás violentando el acceso a la información? ¿Por qué confundes periodismo con espionaje? ¿Cuáles son los elementos? Es decir, estos brincos, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo ves la resolución del juez Arau? Si mi memoria no me falla. Sí, mira, tú lo acabas de decir, sí hay una línea delgada entre lo que se puede considerar espionaje, pero también, a ver, podemos entender que hay medios que probablemente su finalidad no sea compartir la información, que no hagan un trabajo de investigación, por supuesto, no comparten esta información verídica y se puede entender que en ocasiones ya no solamente los presidentes, o sea, cualquier otra persona puede tener como este hastío, ¿no? Pero, sin embargo, no se puede meter a la prensa en una etiqueta de que siempre se está desinformando, de que siempre se están haciendo las cosas mal. El trabajo de los periodistas se entiende ya si lo hacen bien o no, o si tienen una línea editorial o no, eh, es estar compartiendo lo que sucede, particularmente en ya sea las casas de gobierno de cualquier país, ¿no? Y a mí me parece muy peligroso el hecho de que se esté bloqueando la libertad, porque además el derecho al acceso tanto de la información como del ejercicio de toda esa labor periodística se está bloqueando por parte de un presidente, es evidente, y es una falta de respeto el tener este tipo de posturas, además de hacerlas públicas. Y a mí me preocupa, Ricardo, que el nombre de una opinión muy personal, muy desinformada y hasta cierto punto muy inquisitiva, pues se le esté bloqueando a todos los periodistas que tienen acceso a la cobertura, eh, otra vez el tener el acceso y poder estar informando en ese sentido a las y los argentinos, ¿no? Entonces, es delicado porque abre ya no solamente una puerta en el que si el presidente toma este tipo de acciones, pareciera que da permiso a que el resto de las personas lo puedan hacer también. Entonces, se le falta el respeto
ya no solamente a uno o dos periodistas, sino que se le falta el respeto a todo lo que simboliza la prensa. Y me parece que toda la prensa tiene un papel fundamental en cualquier país, tiene un papel fundamental en la construcción tanto de la información, del discurso y de pensarnos en sociedad. Entonces yo me quedo con eso, con el conocimiento de que hay gobiernos que no, en la actualidad, que uno pensaría que no pasa, que no están respetando estas libertades, libertades de expresión y que no están respetando los derechos de acceso a la información. Sobre todo en esta crisis regional con gobiernos autoritarios, yo creo que desde mi perspectiva sí que hay un paralelismo entre la relación que tiene con la prensa Donald Trump y Javier Milei, estas descalificaciones que tienen que ver, o sea, llamar a la prensa repugnante, ¿no? O llamar cerdos a la prensa. Más allá del juego narrativo, me parece que existe un debilitamiento institucional, es decir, creo que no estábamos preparados, las democracias modernas por lo menos, para entender el ejercicio de los ejecutivos desde las amenazas, desde la intimidación. Hay que hacer énfasis, o por lo menos me parece importante, en el que el periodismo es una especie de faro. Es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Es importante para las democracias en un estado de penumbra perpetua como la que ejercen los gobiernos que no transparentan información, que le temen al escrutinio. El periodismo, muchas de las ocasiones, es el único bastión que tenemos para saber lo que está ocurriendo realmente tras bambalinas de los estados, y es por eso que es alarmante lo que está ocurriendo en la Casa Rosada. Me parece que más allá de la ofensa, más allá de que pudiera pedir disculpas o no, los argentinos van a tener que replantearse si ese va a ser el destino de los oficios. Empezó primero con los jubilados, empezó después con las poblaciones vulneradas dentro del Estado, empezó con el sector educativo, ahora contra los periodistas. ¿Qué tiene que pasar para que el pueblo argentino despierte esta penumbra y salga a las calles a exigir que esta persona no puede estar dirigiendo una nación con tan pocas habilidades sociales, con tan pocos márgenes de acción, cuando las cosas no salen como le conviene? Querida Dolores, yo con eso cierro, evidentemente agradeciendo al periodista Jesús Escobar, al queridísimo Jesús Escobar, por este espacio cada semana en su canal de entrevistas. ¿Con qué cierras, Dolo? No me quedo con lo mismo que compartía. Es alarmante las posturas de estos gobiernos autoritarios. Para mí pareciera que Javier Milei está replicando el comportamiento de Donald Trump. Y bueno, si el objetivo es igualarse, pues realmente creo que debería de voltear a ver a otros países que me parece que sí tienen gobernantes que pueden ser todavía un ejemplo para las y los argentinos, y no necesariamente voltear al norte. Pero bueno, yo me quedo con eso. También me sumo al agradecimiento del amigo Jesús por este espacio. Un abrazo, Ricardo, y muchas gracias a la audiencia por estarnos sintonizando, por compartirnos todos sus comentarios. Recordarles que les leemos y, por supuesto, consideramos todos los temas que nos comparten también para poderlos abordar en los capítulos que vengan. Muchas gracias, Dolores. Pues, querida audiencia, esto fue El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Hasta la próxima.